Bien, jovencitos, ¿qué tal? Una bonita mañana, esperando que sea un hermoso día. Un día más en la clase de literatura con el profesor Julián Donaires Porras. Hoy vamos a nutrirnos, vamos a aprender la segunda parte de literatura española. ¿Se acuerdan, no? Nosotros ya comenzamos literatura española la semana anterior con el tema El siglo de oro español, ¿se acordarán, no? La semana pasada vimos poesía del siglo de oro. Poesía. Hoy nos toca ver el teatro del siglo de oro. Teatro del siglo de oro español. Y como le dije en esa oportunidad, cuando hablamos del siglo de oro español se refiere a la etapa más importante que tuvieron los españoles, a la etapa donde estuvieron los más grandes escritores que España haya producido. Por eso se le llama siglo de oro. No es siglo de oro porque había mucho oro, no. Es por la gran cantidad de autores, escritores que vertían ellos en esta etapa. ¿Correcto, jovencitos? Entonces, siglo de oro español por una sencilla razón, porque estuvieron los mejores escritores de toda la historia en España. Ya, poesía fue la semana pasada. Ahora nos abocamos a teatro. El teatro del siglo de oro también perteneció a dos pequeños grupos. Había teatro en el Renacimiento del siglo XVI y también había teatro en el Barroco del siglo XVII. Quiere decir que el teatro se dio en el Renacimiento y en el Barroco. Estos dos corresponden al siglo de oro español. ¿Ya? En el Renacimiento, su máximo representante del teatro fue Lope de Vega. Lope de Vega. ¿Ya? Él es, él es un escritor que hacía teatro con un lenguaje simple y popular. ¿Qué quiere decir con esto? Que su lenguaje lo podía entender el pueblo. Su obra teatral estaba dirigida al pueblo, a la gente de no mucha preparación, pero que podía tener acceso y podía entenderlo. Entonces, su lenguaje era entonces para el pueblo. Término medio, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda captar. Es considerado como el creador del drama español. Él lo crea. Él. Gracias a él aparece el drama en España. Antes que Lope de Vega no se cultivaba el drama en territorio español. El drama viene a ser una obra teatral donde combina comedia y tragedia. Y él es el creador. Ya, entonces, ojo, estamos hablando quizás del representante de teatro más importante que ha tenido España en toda su época. Así es. Bien, ahora, Lope de Vega entonces es el escritor del pueblo. No te olvides, del pueblo y para el pueblo. En el barroco, unos añitos después, aparece Pedro Calderón de la Barca. Y miren, comparen ustedes con Lope de Vega. Es casi lo opuesto, ¿no es cierto? Su lenguaje es culto, filosófico. O sea, su lenguaje ya no es para el pueblo, sino para un nivel más preparado, para la gente más culta, para la gente más leída. Ahí apareció Calderón de la Barca. Es el creador del autosacramental o teatro filosófico, como les repito. Como el señor Calderón de la Barca era, en teoría, un hombre muy preparado, religioso, ¿no? Entonces sus obras que él quería producir también quería para ese nivel, para la gente intelectual, gente culta, gente leída y sobre todo religiosa. Religiosos, porque en esa época la gente que tenía buena educación eran los clérigos, sacerdotes, los religiosos. O sea, los religiosos tenían buena educación, eran preparados. La gente del pueblo que no era religiosa no tenía ese nivel de preparación. Entonces, lo que él hace es hacer un teatro para esa gente. Gente de la clase alta, para los curas, sacerdotes, intelectuales de la época. Y lo llama autosacramental porque en la misa, mientras el cura daba un receso, ahí ponía su teatro de 5 o 10 minutos y otra vez el cura retomaba la misa. Por eso se le llama autosacramental, porque se daba ¿dónde? Dentro de las iglesias este teatro. Un teatro pequeño que te daba una enseñanza, una reflexión, pero realizada en el receso del cura en plena misa. ¿Ya? Eso se le llama autosacramental o llamado también teatro filosófico, cuya función era hacerte pensar, analizar sobre el origen de la vida, reflexiones de la vida,
para qué es útil el hombre en este mundo, desde el punto de vista religioso, teológico y todo eso. Entonces, la conclusión es esta. Lope de Vega no se complica la vida, lo hace para el pueblo. Con Lope de Vega nació el teatro en España. Lope de Vega es el primero en hacer drama en España, es el que revolucionó el teatro en España. Y luego aparece Calderón de la Barca para supuestamente mejorar ese estilo, ya no solo para el pueblo, sino darle un nivel más intelectual, más culto y todo. ¿Quién te parece mejor? Tú tienes la respuesta, ¿no? Uno inicia y el otro lo perfecciona. Uno lo hace para el pueblo, el otro ya lo hace para las esferas más altas. Uno lo hace un teatro simple y el otro lo hace para que filosofes, analices, reflexiones. ¿Te das cuenta? O sea, cada uno aportó en lo suyo. Y siempre había esa polémica, ¿quién fue mejor, Lope de Vega o Calderón de la Barca? Lope de Vega o Calderón. ¿Ya? Ahí va. Tenemos en Fuente Ovejuna la obra Cumbre. ¿De qué autor es esto? A ver, Fuente Ovejuna. ¿Esto pertenece a quién? Esto pertenece a Lope de Vega, su obra Cumbre, ¿ya? Lope de Vega. Ahí está, Fuente Ovejuna. Lope de Vega. A quien llamaron el monstruo, el fénix de los ingenios, un hombre muy terrible, así Lope de Vega, ¿no? Tenía demasiados amores, muchas mujeres por todos lados. Ha sido muy terrible don Lope de Vega. Así es. En la obra Fuente Ovejuna, como pueden ver, el tema es la justicia colectiva. Miren, en todo lugar siempre hay gente, en todo lugar siempre hay gente mala, abusiva. Y la obra Fuente Ovejuna no es la excepción. En la obra Fuente Ovejuna se narra la historia de un gobernador tirano, malvado. Gobernador, otros lo llamaban comendador. Hoy en día tú lo podrías comparar con un alcalde. Hoy en día. Este hombre, como tenía pues la autoridad máxima, hacía lo que le daba la gana. Cobraba tributos a su antojo, asesinaba cuando quería, y a las mujeres que a él le gustaban, él simplemente las ultrajaba, las violaba, las vejaba. Imagínate, o sea, estamos hablando de una autoridad monstruosa. ¿Te das cuenta? Y nadie del pueblo se atrevía a ponerle freno a toda esta situación. Nadie, por el temor, por miedo, etcétera. Pero hubo una mujer que sí, no fue un varón el valiente en este caso, fue una mujer, una heroína. No era Capitana Marvel, ya por si acaso, no era la Viuda Negra, ¿correcto? O ya sé lo que estás pensando, Avengers, ya ves, no era Scarlett Johansson, por si acaso, no era la Mujer Maravilla, ya no te olvides, no te olvides. Era una mujer de carne y hueso como tú y como yo. Y ella dijo, basta, se enfrentó a todos, pese a la vergüenza que tenía que manifestar. ¿Por qué? Porque esta chica, justo previo a su matrimonio, el gobernador la secuestra y la viola antes que ella se case. Y ella, indignada ya por ese hecho, se pone encima de todos diciéndole, basta, basta, basta de este abuso. Si no hay nadie acá que tenga el coraje para enfrentarse, yo lo voy a hacer. Ella, una mujer, ella, yo como mujer lo haré. Caramba, las mujeres se ponen de pie agarrando sus picos, para todos eran campesinas. Las mujeres son las primeras en decirle te apoyaremos. Y los varones, ¿qué pasa? Y lo peor de todo, ella tenía novio. Novio, y el novio también, ¿qué pasa el novio? Bueno, el novio también decide acompañar pues como le corresponde. Y así la chica convenció a todo el pueblo de ir a buscar al comendador y tomar la justicia por sus propias manos. Y el pueblo lo hizo, todo el mundo yendo en busca del comendador. Y llegaron al palacio donde él tenía su cargo. Irrumpieron por la fuerza con toda la galopa que el malestar les provoca y lo levantan en hombre en peso al gobernador, todo el pueblo. ¿Y qué castigo le infringieron a este mal hombre por haber sido abusivo, tirano con su propio pueblo? Lo decapitaron. El pueblo le sacó la cabeza, cansado al fin de tanto desmadre. Y carambas, muerto este gobernador, muerto. Días después aparecen los reyes de España, la reina Isabel, el rey Fernando, ¿no? ¿Se acordarán? Y preguntan a todo el pueblo en la plaza, los reúnen a todos en la plaza y dicen, ¿quién mató al comendador? Y el pueblo le dice en un solo grito,
Fuente Ovejuna lo hizo. ¿Quién es Fuente Ovejuna? Todos a una. ¿Qué quiere decir? El pueblo lo hizo. Aquí no hay asesinos. Todo el pueblo lo hizo. Los reyes se miran sorprendidos. ¿Qué podían hacer? Nada. No iban a meter preso a todo el pueblo. Así es que dejaron el caso olvidado y este comendador tuvo su merecido. ¿Te das cuenta? Merecido. ¿Bien? Entonces, no te olvides, el tema es la justicia colectiva, que el pueblo lo hizo. El personaje abusivo era Fernán Gómez de Guzmán, ya les dije, era el comendador o gobernador, así se le llamaba en ese entonces. Personaje valiente fue la mujer, Laurencia. ¿Ya? Eran chicas de campo, no eran chicas de la ciudad, delicaditas, de la uña, no. Eran chicas de campo, guerreras, ¿no es cierto? Como típica mujer provinciana, luchadora, pujante, fuerte, ¿ya? Así es. El novio del personaje valiente, frondoso, que no hizo mucho, pero al final tuvo que acompañar a su novia, ¿no? Lugar de los hechos, era el pueblo llamado Fuente Ovejuna, ubicado en España, siglo XVI. ¿Ya? No te olvides, siglo XVI. ¿Quién creó esta obra? ¿Quién la escribió? Lope de Vega. ¿Quién era Lope de Vega? Te dije, era el escritor del pueblo, el escritor para el pueblo. Era el escritor de un lenguaje simple, sencillo, que no se complicaba la vida, porque él quería que la gente de los niveles más bajos también tengan derecho a una lectura. Por eso lo hace con ese lenguaje simple y sencillo. No porque el profe, o sea que él no era culto, que él sí era culto, sino que lo hizo especialmente para un grupo del sector popular para que lo pueda entender. ¿Ya? Así es. Y entonces, y si Fuente Ovejuna hizo Lope de Vega, ¿quién habrá escrito La vida es sueño? ¿Quién fue? A ver, por criterio ya sale la respuesta. Esto le escribió Pedro Calderón de la Barca, ¿no es cierto? Pedro Calderón, su teatro filosófico. Pedro Calderón. Ahí está. Pedro Calderón de la Barca. Bien, ahí tienes el tema, los sueños y la realidad. Imagínate, joven, ahora ya no estamos en España, vamos a viajar un poquito más allá. Vamos a ir hasta Polonia. Polonia, ¿no es cierto? Polonia, centro de Europa, ¿ya? Y en Polonia había un rey. Como todos esos países siempre vivían con reyes, el rey se llamaba Basilio. Basilio. Su esposa estaba embarazada. Y dice que cuando nace su bebé, un grupo de adivinos, los antiguos reyes siempre contaban con un grupo de adivinos. Esa era una costumbre en los reyes antiguos. Buscaban su chamán, su adivino para que les diga a los dioses si están bien o están mal, ¿no? Entonces, este grupo de adivinos responde al nombre de oráculo. Oráculo significa grupo de adivinos ciegos. Y el oráculo le dice pues al rey, tu hijo va a ser un hombre malo. Si tú lo dejas crecer acá, vivir, va a ser un hombre malo. Tienes que encerrarlo. Así está escrito ya el destino. Tienes que agarrar a tu hijo y encerrarlo en una torre fuera de la ciudad. Construye una torre fuera de la ciudad en las montañas y ahí enciérralo, como un monje. Papá, el rey, ¿no? Basilio mira a su esposa y deciden encerrarlo. Porque ellos hacían lo que los consejeros le orientaban. Lo encierran. Pobre niño crece encerrado en la torre, ahí le llevaban su comida, le llevaban su ropa, todo. Después de muchos años, el rey siempre tenía esa duda. Mi hijo, que ya será un joven, ¿realmente será un malvado? ¿Cómo puedo yo sacarme de duda? Ahí es donde empieza a filosofar. Por esa razón él dice, no puedo, tengo que hacer algo. Hacen un plan, van a la torre, obviamente todo esto era bajo la asesoría de Astolfo, que era el consejero. Astolfo era el que le indicaba, haz esto, haz esto. Y Astolfo le dice, hay que hacerlo dormir. Ya, ese era el plan. Llegan a la torre donde ya el chico ya no era niño, era un joven, encadenado, todo. Dice que le dan un líquido y este muchacho de nombre Segismundo, se llamaba, así le habían puesto al jovencito, Segismundo, que vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser el príncipe de toda Polonia, ¿no? Porque era hijo del rey Basilio. Entonces Segismundo le dan su líquido y caramba, se durmió. Una vez que estaba dormido, le sacaron todos sus trapos sucios de harapientos y le ponen ropa de rey. Lo visten como rey. Ya está. Con su
¿no? Ahí está, corona, su cetro, todo. Lo llevan hasta el palacio allá en Polonia y lo sientan en su trono, dormido. Y al rato, cuando despierta los efectos, Segismundo ya no se ve convertido en encadenado, ya no se ve con sus harapos, ahora se ve con ropa fina de rey, se ve con un séquito a su alrededor, con doncellas. Y él dijo, hermoso sueño tengo, sueño que soy un rey, voy a hacer todo lo que siempre he querido y nunca tal vez haga en mi vida. Voy a aprovechar este sueño. Y comenzó a llamar a doncella, venga para acá. Comenzó a, ya tú sabes, a enamorar a las chicas, a afanarla por ahí sus cosas. Dice incluso mató a personajes criados que no quisieron obedecerlo. O sea, se volvió, sí, malo. Malo, malo. Entonces, ¿quién estaba observando atrás del muro escondido toda esta reacción del hijo? El papá. El rey Basilio, triste, agachado porque confirmó que su hijo realmente era un hombre perverso, malo. Entonces el padre dijo, el destino no se equivocó. Mi hijo sería un mal hombre, sería un mal rey para este país. Qué pena, tengo que volver a encerrarlo. Y bueno, pues se acercan otra vez los criados, todos lo interceptan al rey, al hijo que se creía rey, y lo vuelven a dormir. Le dan su líquido otra vez y lo duermen. Y esta vez cuando despierta, estaba ya de nuevo en su torre, encadenado, y el muchacho despierta diciendo, qué hermoso sueño tuve, soñé que había sido un rey, que había hecho todo lo que yo siempre quise, qué pena que solo fuera un sueño. Y eso no había sido un sueño, había sido un hecho real que simplemente él pensaba que había sido un sueño. ¿Te das cuenta? Bueno, para esto hubo mucha gente en el palacio que vio que ese jovencito era el príncipe. Hubo mucha gente que vio dónde lo llevaron ya fuera de la ciudad y había gente que le reclamaba al rey, ¿por qué lo encierra? Dele una oportunidad, dele una oportunidad, puede cambiar. Entonces el rey ya se sincera, le dice, mi hijo es, no quiero que gobierne mal, pero el pueblo fue tanta la presión que el pueblo le dijo, rey, si usted es justo va a tener que cambiar a su hijo. Y esa presión hace que un día el rey pues ingrese a la torre, ¿no? Converse con su hijo, le diga, pues lo que tú viviste no fue un sueño, fue una realidad. Pero si yo quiero que tú salgas de acá y vuelvas conmigo, quiero que me ayudes. Quiero que seas un hombre de bien, un hombre que yo me siento orgulloso como padre. Gobernemos juntos, en beneficio de nuestra nación, de nuestro país. Y Segismundo entendió. Dijo, padre, no te preocupes, nunca más volveré a defraudarte. Y así fue. Prácticamente padre e hijo gobernaron muy felices allá en Polonia, donde aclararon las cosas y una vez más se demuestra de que a veces los sueños, chicos, pueden hacerse realidad. ¿Te das cuenta? Ese es un teatro filosófico, ¿no es cierto? ¿Dónde está la filosofía? Él analiza las cosas, ¿no? ¿Sueño o realidad? Mira, he tenido un sueño y en mi sueño era esto y eso era una realidad, imagínate, ¿no? Entonces, ese era el nivel que aplicaba Pedro Calderón de la Barca, un nivel intelectual, un nivel alto, ¿no es cierto? Como para que la gente lo pueda entender muy, pero muy fácilmente. ¿Ya? Así es. Bien, entonces ahí tienes tu material, por ejemplo, tienes tu material. En la pregunta 1 dice, la mujer valiente y luchadora en Fuente Ovejuna, ¿cómo se llamaba? Esa chica aguerrida. ¿Quién era? ¿Pascuala? ¿Jacinta? ¿Tomasa? No, era Laurencia. Muy bien, Laurencia. Ahí lo tienes, la 1. En la número 2, es considerado como el creador del drama español. ¿Quién es el pionero del drama español? El primero que hace teatro. Lope de Vega. Muy bien, Lope de Vega. ¿Quién es el creador del teatro filosófico? Del teatro filosófico. ¿Quién es el creador? Ya lo hemos visto. ¿Quién fue? Es Pedro Calderón de la Barca. Muy bien, creador del teatro. Estamos haciendo un repaso, ¿no? De las preguntas y lo que tienes que marcar seguramente. Ahí va.
Los personajes Segismundo y Clotalo pertenecen a qué obra? La vida es sueño, ¿no es cierto? La vida es sueño. Segismundo es el personaje principal en La vida es sueño. ¿Quién es Segismundo? El joven que lo encerraron y luego se convirtió en rey al final, ¿no? Ahí está. El novio de Laurencia en Fuente Ovejuna. ¿Cómo se llama el novio de Laurencia? Laurencia, este hombre que no le faltó pantalones, ¿no? De verdad, porque si no es por ella, el pueblo nunca se levanta. El hombre pintado. Frondoso, frondoso, frondoso. Autor del teatro con lenguaje simple. ¿Quién de los dos era el del lenguaje simple, sencillo para el pueblo? Tú lo sabes. Lope de Vega. Y los personajes Clotal de Sigismundo, para reafirmar, pertenecieron a la obra La vida es sueño. ¿Te das cuenta? La vida es sueño. Muy bien, jovencito, espero que te haya gustado la clase y ya sabes, todo lo que aprendemos nosotros tenemos que conversar en casa, porque si no, de nada sirve. Conversalo con tu papá, tu mamá, lo que has aprendido. Dile, mamá, hoy sé de qué trata Fuente Ovejuna y ojalá en el Perú no lleguemos a ese extremo, ¿no? Donde el pueblo entre al municipio, lo que haría el alcalde, se lo lleve y le saque la cabeza, ¿no? Eso no queremos tampoco, ¿ya? No te olvides. Muy bien, nos vemos en una siguiente clase. Bye bye.